Bienvenidos a Diaconía Informativa, soy Albeiro Muñoz y voy a estar nuevamente con ustedes en este momento para estar compartiendo algunas noticias de la Iglesia Católica en el contexto que estamos viviendo de la pandemia. Ya hemos tenido algunos informes en días pasados, pero también en el contexto de algunas otras noticias interesantes que se van produciendo en la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar específicamente de esta propuesta, que más que una propuesta es ya una ley, de reconversión del templo de Santa Sofía, que hasta ahora era un museo, había sido anteriormente una iglesia, también en algún momento había sido una mezquita, pero ahora vuelve, según el gobierno turco, a tener las características de mezquita, con todo eso, con todo lo que eso implica y con todo lo que tiene que ver también con el rechazo de la religión católica en medio de sus claustros. Vamos a estar entonces mirando esta noticia, que es particularmente importante. Yo diría que es muy grave para el mundo católico y también para el diálogo interreligioso a nivel mundial. Bienvenidos entonces, y vamos a comenzar entonces con esta primera nota que nos dice que el presidente de Turquía firmó este viernes un decreto para convertir en mezquita la antigua Basílica Bizantina de Santa Sofía. La Basílica de Santa Sofía, ubicada en Estambul, fue fundada por el emperador cristiano Justiniano y se inauguró el 27 de diciembre del año 537. Los bizantinos, que coronaban allí a sus emperadores, pues fueron quienes realmente en un primer momento le dieron todo su esplendor. Durante más de 1000 años fue el templo más grande de la cristiandad, pero después de la toma de Constantinopla por los otomanos y la caída del Imperio Bizantino en 1453, la basílica se convirtió en una mezquita, ya lo decíamos ahora. En el año 1934, el Estado turco moderno convirtió el edificio en un museo. El edificio, símbolo de la convivencia de religiones, fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ahí vemos la imagen del presidente Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, quien ha tomado esta iniciativa por parte del gobierno turco. El antiguo decreto ministerial fue anulado la semana anterior por una decisión del máximo tribunal administrativo y turco, el llamado Danıştay. Estábamos hablando entonces hace unos momentos del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que ha asegurado que Santa Sofía permanecerá abierta para musulmanes, cristianos y extranjeros, y ha advertido que Turquía ha ejercido su derecho soberano de convertirla en mezquita, y que interpretaría las críticas a este movimiento como un ataque a su propia independencia. Ahí tenemos la posición del presidente Erdogan, la posición de Turquía, que realmente toma al mundo por sorpresa, porque ya se decía desde tiempos anteriores que prácticamente esto era un asunto fallado. Habían varios intereses de los musulmanes, de los católicos, de estas religiones con respecto a este espacio, y por eso se había decretado que fuera más bien un museo, para no contradecir como a ninguna de las dos religiones. Sin embargo, ahora el gobierno turco, en cuya potestad está el darle características de funcionamiento al templo, pues ha decidido que debe ser una mezquita, una iglesia tan importante para el mundo católico y para los ortodoxos como lo puede ser el mismo San Pedro en el Vaticano. De hecho, la iglesia rusa augura graves consecuencias de la decisión sobre Santa Sofía, que es la nota que vamos a tener a continuación. Nos vamos a apoyar en el informativo La Vanguardia. La Iglesia Ortodoxa rusa lamentó este viernes la decisión turca de convertir en mezquita la antigua Basílica Bizantina de Santa Sofía en Estambul. Se trata de un hecho, dice uno de los voceros, Nikolai Balashov, se trata de un hecho que se puede interpretar en el sentido de que va a tener serias consecuencias para toda la civilización humana, dice pues este portavoz de la iglesia rusa. Agregó además que la decisión de convertir a Santa Sofía en una mezquita ha generado una profunda tristeza entre los fieles ortodoxos. Estoy convencido, siguió diciendo este portavoz, que eso tendrá repercusiones negativas para la paz religiosa y el entendimiento entre los pueblos, incluidos de Rusia y Turquía, y todos los alrededores de estas naciones, toda la gente que tiene que ver con la tradición de Santa Sofía. Se preguntó qué ocurrirá ahora con los valiosos objetos de arte bizantino, objetos que, pues, dado que la mezquita no puede no puede contener representaciones, estos objetos entonces van a quedarse sin representaciones humanas,
y menos aún las imágenes de Cristo. Por su parte, el arzobispo metropolitano Hilarión, portavoz del Patriarcado de Moscú, consideró la decisión turca como un golpe para los cristianos ortodoxos de todo el mundo, porque ellos y para ellos el templo de Santa Sofía representa lo mismo que la Basílica de San Pedro para los católicos, ya lo decíamos ahora hace unos momentos. Hilarión añadió que pese al paso dado por Ankara, la capital de Turquía, sede del gobierno, Santa Sofía para la Iglesia rusa seguirá siendo un templo dedicado a Cristo Salvador. Esta decisión, concluye el portavoz de la Iglesia Ortodoxa rusa, es sin duda una decisión que va a afectar de una forma negativa la relación de Turquía con el cristianismo, con el mundo cristiano. Y realmente así va a ser, pues volvemos a decir, es una decisión inusitada. Se pensaba pues que no se iba a llegar nunca a este tipo de determinaciones y menos en estas épocas, pero ahí tenemos entonces las consecuencias de una política autoritaria como la del presidente Erdogan, que a lo mejor tendrá algunas otras intenciones, algunos otros mensajes que le quiere mandar a la comunidad internacional. Sin embargo, pues no solamente la iglesia rusa, sino el portavoz de la iglesia rusa, es decir, el máximo jerarca de la iglesia ortodoxa, advierte sobre la reconversión de Santa Sofía en una mezquita. El patriarca Kirill, que lo estamos viendo aquí en estas imágenes, pues ya había dicho en días anteriores que de producirse este hecho sería una situación difícilmente superable y que traería consecuencias nefastas, pues a pesar de las advertencias del patriarca Kirill, el asunto se dio y hoy en día ya es un hecho. El patriarca Kirill lamentó entonces que las autoridades turcas desoyeran su llamado a preservar el estatus neutral de Basílica de Santa Sofía. En su declaración del 6 de julio, el patriarca Kirill dijo que el deber de cualquier Estado civilizado es preservar el equilibrio, reconciliar contradicciones en la sociedad en vez de agravarlas, contribuir a la unidad de las personas y no a su división. Es lamentable que esas palabras hayan sido desoídas, dice el mismo patriarca, y así lo considera la iglesia rusa. De pronto hasta en la misma Turquía habrá contradictores del mismo presidente Erdogan. El portavoz de la Iglesia Ortodoxa rusa subrayó que la paz y la conciliación interreligiosas son cuestiones profundas que no pueden ser sometidas a decisiones imprudentes y esencialmente políticas como las que ha tomado el presidente turco Erdogan. El patriarca de la Iglesia rusa Kirill había pedido la semana anterior a Turquía mantener el estatus neutral de la Basílica de Santa Sofía, uno de los mayores monumentos de la cultura cristiana. Es decir, el asunto ya estaba anunciado, el patriarca había hecho sus intervenciones al respecto, había dado como algunas propuestas al gobierno turco y sobre todo le había recordado el compromiso que el mismo gobierno turco desde por allá, como lo decíamos en 1934, había asumido con digamos, la participación interreligiosa en torno a la realidad de Santa Sofía. Muy grave la situación, desoídas entonces también las voces de los líderes religiosos del mundo por parte del gobernante Erdogan. Santa Sofía, un espacio bellísimo, ustedes lo ven ahí, y pues a la larga pues uno ve que mientras ha sido museo de alguna manera han convivido las religiones allí, cada una tiene algunos de sus símbolos, algunas de sus tradiciones culturales, en fin, de culto, pero realmente al no ser declarada ni una iglesia ni una mezquita sino un museo, pues aguantaba con todo eso en su interior. Ahora que va a ser declarada mezquita, que es obviamente musulmana, todo lo católico tendrá que salir de allí. Otro personaje, y en este caso pues no podía faltar el Papa Francisco, se ha declarado muy dolido por la conversión en mezquita de Santa Sofía. Todos esperábamos también el pronunciamiento del Papa y este domingo precisamente en el rezo del Ángelus desde la ventana del Vaticano pues el Papa ha hablado al respecto y el Papa se ha pronunciado también acerca de esta situación. El Papa Francisco expresó este domingo en el Ángelus su preocupación por la decisión del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de convertir Santa Sofía en una mezquita. Después del rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha asegurado, palabras textuales, que está muy dolido por la situación. El Papa estaba hablando de la Jornada Internacional del Mar que se celebra este segundo domingo de julio y allí el Papa explicó que el mar le llevaba en ese momento un poco lejos, en sus propias palabras, con el pensamiento a Estambul.
pienso en Santa Sofía y estoy muy dolido, ha declarado ante los fieles en la Plaza de San Pedro el Papa Francisco. Las palabras del Papa son el primer comentario público que sale del Vaticano después de haberse tomado la decisión. Ya habíamos visto que la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, se habían pronunciado, ahora es el propio Papa Francisco. Las autoridades turcas ya mantuvieron un enfrentamiento, hay que recordar esto en el contexto de esta nota, con el Papa Francisco en el 2015, después de que él se refiriera a la muerte de cientos de miles de armenios en 1915 a manos de tropas turcas, y ellos lo habían hecho de alguna manera en el pasado. El Papa no estaba hablando de las cosas presentes, y el Papa en su momento calificó aquello como el primer genocidio del siglo XX. En ese momento, el presidente Erdogan afirmó estar entristecido por las palabras del Papa, y el entonces primer ministro Ahmet Davutoglu incluso acusó al Papa Francisco de unirse a una denominada por él banda malvada que estaba distorsionando los hechos históricos en una intención de condenar a la nación turca. Obviamente ese no era el propósito del Papa, sin embargo, ante la declaración histórica en términos del pasado, en términos de un acontecimiento supuestamente ya superado, pues ellos ponían en las palabras del Papa como una especie de afrenta a la situación actual y a la coyuntura gubernamental y política de Turquía. Obviamente esas no eran las intenciones del Papa, pero aquí se interpretan de la manera en que ellos la consideran conveniente para después tomar decisiones como las que han tomado sobre Santa Sofía. Pero el anuncio de la conversión de Santa Sofía no solamente ha provocado condenas en Rusia, en el Vaticano, entre los líderes religiosos, sino que también países indiscriminadamente, democracias del mundo, han expresado su descontento con esta determinación. Grecia, Francia, Rusia, Estados Unidos, la UNESCO, el mismo Consejo Mundial de las Iglesias, del que la Iglesia Católica es asesor, pues se ha pronunciado al respecto. Vamos a apoyarnos en una información de la agencia Infobae. El Consejo Mundial de Iglesias, que reúne unas 350 iglesias cristianas, en particular protestantes y ortodoxas, reaccionó con tristeza y consternación ante esta noticia. Desde 1934, Santa Sofía fue un lugar de apertura, de encuentro, de inspiración para la gente de todas las naciones y de todas las religiones, mientras tenía su característica de museo. Todo esto lo ha afirmado también el secretario general interino del Consejo Mundial de Iglesias, Ion Sauka, en una carta dirigida al propio presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Era una buena prueba, dice él, de la adhesión de Turquía a la laicidad y de su deseo de dejar atrás los conflictos del pasado. Este portavoz del Consejo Mundial de Iglesias le reprocha al presidente haber invertido este signo positivo de la apertura de Turquía para hacerlo un signo de exclusión y de división. Otro de los organismos internacionales que se ha pronunciado al respecto pues es la UNESCO, que había registrado ya el espacio como Patrimonio de la Humanidad en el año 1985. La UNESCO, a través de sus portavoces, ha lamentado profundamente la decisión de las autoridades turcas, adoptada sin diálogo previo. Es lo peor que ellos ven en esta situación, sin haberle dicho a nadie esta intención de modificar el estatus de Santa Sofía. Estados Unidos y Francia también rechazaron la transformación de Santa Sofía en un lugar de culto musulmán. Estamos decepcionados, dicen representantes de estos gobiernos, por la decisión del gobierno de Turquía de cambiar el estatus de Santa Sofía. Así lo ha expresado específicamente la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Morgan Ortagus. Dice ella, deseamos oír entonces ahora cuáles son los planes para continuar la administración de Santa Sofía con el fin de garantizar que sigue siendo accesible para todos, sin trabas. Cosa que va a ser muy difícil, porque una cosa es que sea un museo al que podían ingresar muchas personas, ahora va a ser una mezquita con todo lo que eso implica. Las autoridades de Grecia, por su parte, también condenaron la reconversión de Santa Sofía y afirmaron que se trata de una provocación directa al mundo civilizado. Ni más ni menos, de eso se trata, una provocación directa al mundo civilizado y una afrenta también, no solamente a la religión católica, sino a las religiones del mundo. Un mensaje de no respeto, un mensaje de no tolerancia, de no convivencia en este propósito mundial que también es el diálogo interreligioso.
Bueno, ahí teníamos entonces la nota que les he querido compartir en el día de hoy. Pareciera como un poco lejana a nosotros, pero nos tiene también que confrontar, porque esto nos habla de una dinámica que la Iglesia Católica, y nosotros hacemos parte de la Iglesia Católica, pues no puede permitir, sobre la que tiene que establecer sus propuestas, sobre la que se tiene que pronunciar, porque de pronto estamos volviendo atrás en procesos que ya habían sido ganados de alguna manera, y no solamente por la Iglesia Católica, sino por las iglesias del mundo en términos de tolerancia, y sobre todo en estas tierras lejanas de Oriente donde tantos inconvenientes religiosos se han presentado. Bueno, recemos por eso. Nosotros somos parte también del problema, somos iglesia, somos católicos, y queremos que Santa Sofía, si no vuelve por lo menos a ser un templo católico, por lo menos sea un sitio donde se respete y haya presencia de la tradición, de la cultura católica, que en algún momento pues fueron las principales y las únicas en ese recinto. Tendríamos que ser igualmente tolerantes, pensando que también el lugar ha tenido una tradición de mezquita, y entonces la solución anterior había sido supremamente sabia: ni lo uno ni lo otro, un museo. Pero ahora vuelve entonces el gobierno turco a sembrar la división y a decir: no, Santa Sofía es una mezquita. Pero recordemos que en sus inicios fue una basílica católica. Bien, estuve con ustedes en este momentico. Quiero darles la maravillosa noticia y la alegría de que ya hemos pasado de más de 1000 suscriptores. Gracias a todos ustedes por estar pendientes de esta información y de Diaconía Informativa. Es una alegría muy grande. Ya hemos recibido la felicitación de YouTube, y muy seguramente con estos 1000 suscriptores vamos a tener otras alternativas y otras posibilidades para utilizar el canal. Sigo acudiendo a ustedes para que ese número siga creciendo. El que no se haya suscrito, qué bueno que lo haga, que invite a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos a que lo haga, y vamos conformando esta comunidad informativa, atendiendo a todos los acontecimientos de la Iglesia en el mundo, enterándonos de todo, y también teniendo una postura crítica frente a lo que está sucediendo. Es una situación realmente difícil la que se está viviendo en muchos ámbitos de la Iglesia Católica, y nosotros a nivel informativo tenemos que estar enterados de todo lo que sucede. Bueno, les doy las gracias entonces. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que sepan cuando volvemos a tener una nueva información. Estoy tratando de hacerlo lo más asiduo posible, y también les pido el favor de que, si la información les gusta, pues den una manito arriba para que ese deseo de seguir avanzando pues se avive mucho más, nos motive a todos a seguir en esta labor. Les deseo un resto de día muy feliz, que el Señor los bendiga y que la Santísima Virgen María los acompañe. Hasta pronto.